Hoy quiero compartir con ustedes un relato intenso, profundo y cargado de emociones que transforman destinos. La enorme lámpara de cristal suspendida sobre la mesa de caoba derramaba destellos irregulares sobre los rostros de 4 hombres que habían construido su amistad desde los años universitarios. Julian Westwood giraba lentamente el whisky en su vaso, apenas consciente de las palabras que intercambiaban sus amigos mientras discutían, con excesiva pasión, sobre inversiones recientes y movimientos estratégicos. Aquellas reuniones de viernes por la noche en su lujoso penthouse se habían vuelto repetitivas, vacías, previsibles. Te aseguro que el mercado inmobiliario en la costa está a punto de dispararse, afirmó Benjamin Carter, inclinándose hacia adelante con una seguridad arrogante. Solo un idiota dejaría pasar esta oportunidad. Julian desvió la mirada hacia los ventanales que mostraban el horizonte iluminado de la ciudad. Muy por debajo, personas comunes cerraban sus jornadas, regresaban a hogares imperfectos pero reales, a vidas que no giraban en torno a balances financieros ni apuestas millonarias. Se preguntó en qué momento su propia existencia, tan llena de privilegios, se había vuelto tan carente de sentido. Ni siquiera nos escuchas, se burló Thomas Brannan, chasqueando los dedos frente a él. ¿Qué te ocurre? Lleva semanas ausente. Antes de que Julian pudiera responder, la puerta se abrió con suavidad. Emma Rodríguez entró con una bandeja impecable, cargando copas limpias y una botella nueva de whisky. Sus movimientos eran precisos, eficientes, pulidos por años de disciplina. Su uniforme sencillo no lograba ocultar la serenidad ni la dignidad con la que se desplazaba por la habitación. Gracias, Emma, dijo Julian, con el tono correcto pero distante que siempre usaba. Ella asintió y se dio la vuelta para marcharse, pero Benjamin intervino con una sonrisa burlona. Espera, dijo. Julian, ¿esta es la mujer de la que nos hablaste? ¿La que decidió reorganizar tu biblioteca sin pedir permiso? Julian sintió una punzada de incomodidad. Había mencionado el episodio sin detalles, omitiendo que, en el fondo, había quedado impresionado por el orden impecable y el conocimiento que Emma había demostrado. Sí, soy yo, respondió ella con calma. Lamento si el nuevo sistema no fue de su agrado. Puedo revertirlo si así lo desea. No, interrumpió Julian con rapidez. Está perfecto. Mucho mejor, en realidad. Daniel soltó una risa ligera mientras se acomodaba en su silla. Es bastante segura para alguien que limpia casas, comentó. ¿Siempre toma tantas decisiones sin consultar? Emma sostuvo la mirada sin bajar la voz. Mi trabajo consiste en cuidar este lugar. Y una biblioteca tan valiosa merece un orden que permita apreciar lo que contiene. ¿Apreciar? Se burló Benjamin. ¿Ahora también lees esos libros? Sí, respondió ella con serenidad. Y algunos de ellos son verdaderas joyas. El ejemplar de Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, contiene anotaciones de gran valor histórico. Julian sintió un leve estremecimiento. Nunca había notado eso. Nunca había mirado con atención. Las risas no tardaron en volver. Definitivamente no es una empleada común, dijo Thomas. Julian, tienes algo curioso en casa. Encontré este empleo hace 3 años, dijo Emma con firmeza. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que continuar. Se marchó sin agachar la cabeza. El silencio duró apenas un segundo antes de que las risas reaparecieran. Alguien debería recordarle cuál es su lugar, murmuró Benjamin. No fue irrespetuosa, replicó Julian, sorprendido por su propio tono. Vamos, dijo Daniel. Se cree una más de nosotros. Julian no respondió. Algo en su interior no estaba de acuerdo. Fue entonces cuando Benjamin sonrió, como quien acaba de tener una idea peligrosa. Tu gala benéfica es en 2 semanas, ¿cierto? Sí, respondió Julian con desgano. Apuesto a que no te atreves a invitarla como tu acompañante. Las risas estallaron de inmediato. Sería un espectáculo, dijo Thomas. Totalmente fuera de lugar. Es cruel, objetó Julian, aunque sin la firmeza que habría querido. O educativo, replicó Daniel.
Veamos si realmente encaja. La apuesta fue creciendo, las cifras subiendo, y antes de que Julian pudiera detenerse, ya había aceptado. Cuando sus amigos se marcharon, el silencio del penthouse se volvió pesado. Esa noche, Julian no pudo dormir. Pensó en Emma, en su compostura, en su inteligencia silenciosa, en todo lo que había ignorado durante años. A la mañana siguiente, la encontró en la biblioteca, limpiando con la misma dedicación de siempre. Emma, dijo. ¿Podemos hablar? Ella se giró de inmediato. Claro, señor Westwood. Por favor, llámame Julian, dijo. Quisiera invitarte a mi gala benéfica. Como mi acompañante. Emma lo miró con atención. No sorpresa ingenua, sino análisis profundo. ¿Como invitada? Preguntó. ¿No como parte del personal? Como invitada, confirmó él. Creo que mereces estar allí. Ella guardó silencio. Luego habló con cautela. Aprecio el gesto, pero necesito entender por qué. No soy un experimento social, ni un entretenimiento. Julian tragó saliva. Ella había visto más de lo que él esperaba. Tienes razón, admitió. Al principio, la invitación nació de una conversación equivocada. Pero quiero que reconsideres. No por ellos. Por ti. Emma lo observó largo rato. Si acepto, dijo finalmente, no será para encajar ni para demostrar nada. Será bajo mis propios términos. Julian asintió, consciente de que algo acababa de cambiar. No solo para la gala que se aproximaba, sino para ambos. Porque en ese instante dejó de ver a Emma como parte del entorno y comenzó, por primera vez, a verla como quien siempre había sido, una mujer completa, con historia, con voz y con un destino que estaba a punto de reescribirse. Buenas noches, señor Westwood, dijo ella con una serenidad que contrastaba con el revuelo silencioso que había provocado a su alrededor. Julian tardó un segundo en reaccionar. No porque no supiera qué decir, sino porque necesitaba recomponerse. La mujer frente a él no era distinta de la que había visto cada mañana durante 3 años, y al mismo tiempo lo era todo. No había artificio en su postura ni arrogancia en su mirada, solo una seguridad tranquila, nacida de saberse suficiente. Buenas noches, Emma, respondió al fin, inclinándose ligeramente hacia ella. Estás increíble. Ella alzó una ceja, divertida, pero no complacida. Espero que esa palabra no venga acompañada de expectativas ocultas, replicó con suavidad. No, aseguró Julian. Solo admiración honesta. Antes de que pudiera añadir algo más, Benjamin carraspeó a su lado, visiblemente desconcertado. Thomas y Daniel permanecían inmóviles, como si el suelo bajo sus pies hubiera cambiado de textura sin previo aviso. Vaya, dijo Benjamin, forzando una sonrisa. Debo admitir que no esperaba esto. Emma se volvió hacia él con calma, evaluándolo sin hostilidad. Suele pasar cuando se juzga a alguien antes de conocerlo, respondió. Pero aún estamos a tiempo de corregir impresiones. El comentario cayó como una pieza perfectamente colocada en un tablero de ajedrez. Daniel soltó una risa nerviosa, mientras Thomas desviaba la mirada hacia su copa. ¿Te gustaría algo de beber?, preguntó Julian, deseoso de apartarla de ese primer choque. Una copa de vino estaría bien, contestó ella. Tinto, si es posible. Julian hizo una seña a un camarero y, mientras esperaban, Emma observó el salón con atención genuina. No con la ansiedad de quien teme cometer un error, sino con la curiosidad de alguien que aprecia los detalles. Reconoció estilos arquitectónicos, comentó en voz baja sobre la restauración del techo y mencionó, casi para sí misma, que el Grand Metropolitan había sido un punto clave para reuniones culturales a principios del siglo pasado. Julian la escuchaba, fascinado. Sus amigos también, aunque ninguno parecía dispuesto a admitirlo. ¿Te interesa la historia del lugar?, preguntó él. Me interesa la historia de los espacios donde la gente decide reunirse, respondió Emma. Siempre dice mucho sobre lo que valoran. La copa llegó y ella agradeció con una sonrisa al camarero.
Benjamin intercambió una mirada incómoda con Thomas. Bueno, dijo Benjamin, supongo que deberíamos presentarte a algunas personas. Me encantaría, respondió Emma. Siempre es interesante conocer nuevas perspectivas. Durante la siguiente hora, Julian fue testigo de algo que no había anticipado. Emma no solo encajaba, brillaba sin esfuerzo. Conversó con una curadora de museos sobre arte latinoamericano, debatió con un economista sobre programas educativos sostenibles y dejó a un senador sin palabras al cuestionar, con cortesía impecable, la falta de inversión en bibliotecas públicas. Cada intercambio reforzaba una verdad incómoda para algunos y reveladora para otros. Emma no necesitaba validación externa. La llevaba consigo. Julian notó cómo las miradas que al inicio estaban cargadas de curiosidad superficial se transformaban en respeto. Incluso Benjamin comenzó a mostrarse menos burlón, aunque su orgullo claramente se resistía. No sabía que tenías ese trasfondo académico, admitió él en un momento, mientras Emma se alejaba para saludar a otra invitada. Nunca preguntaste, respondió Julian, sin suavizar el tono. La noche avanzó entre discursos, música suave y aplausos medidos. Cuando llegó el momento de anunciar las donaciones, el anfitrión principal tomó el micrófono y agradeció a los presentes por su generosidad. Mencionó cifras, nombres de empresas y fundaciones, hasta que hizo una pausa. Esta noche, dijo, se ha decidido duplicar una donación destinada a un programa comunitario de alfabetización infantil, gracias a un acuerdo alcanzado entre algunos de nuestros invitados. Un murmullo recorrió el salón. Julian sintió como Emma se giraba hacia él, sorprendida. No esperaba que lo anunciaran así, susurró ella. Yo tampoco, respondió. Pero me alegra que lo hayan hecho. Los aplausos fueron más cálidos esta vez. Menos automáticos. Emma bajó la mirada por un instante, visiblemente conmovida, y Julian entendió que ese gesto valía más que cualquier triunfo social. Más tarde, ya entrada la noche, salieron a uno de los balcones para tomar aire. La ciudad se extendía ante ellos, vibrante e indiferente a los pequeños terremotos personales que había provocado esa velada. Cumpliste con creces, dijo Julian. Aunque sé que no era una prueba para ti. No, respondió Emma. Fue una elección. Y las elecciones siempre tienen consecuencias. ¿Te arrepientes?, preguntó él. Emma lo pensó un momento. No, dijo finalmente. Pero tampoco fue fácil. Aún así, me alegra haber venido. No por ellos. Por mí. Julian asintió, sintiendo que esa noche había cambiado algo fundamental en su forma de ver el mundo, y a sí mismo. Ya no podía fingir que Emma era solo una presencia silenciosa en su vida cotidiana. Ella había cruzado un umbral que no podía deshacerse. Mientras regresaban al interior, Julian supo que la apuesta había quedado atrás. Lo que comenzaba ahora no tenía nada que ver con ganar o perder, sino con aprender a mirar de verdad. Dijo ella al detenerse frente a él, con una voz serena y segura. Gracias por la invitación. Julian cayó en la cuenta de que se había quedado observándola más tiempo del debido y se obligó a recomponerse. Emma, estás realmente impresionante. Me alegra mucho que hayas venido. No pensaba perdérmelo, respondió ella, con un destello juguetón en la mirada. Luego giró ligeramente el cuerpo hacia los hombres que seguían mirándola con asombro evidente. Buenas noches, señores. Creo que ya nos conocíamos, aunque en un contexto bastante distinto. Benjamin fue el primero en reaccionar. Su habitual tono confiado había desaparecido, sustituido por una sorpresa mal disimulada. Señorita Rodríguez, debo admitir que casi no la reconocí. Está muy distinta a la última vez que la vimos. Es interesante cómo la ropa puede moldear la forma en que percibimos a los demás, comentó Emma con calma. Aunque le aseguro que sigo siendo la misma persona que le sirvió una copa hace un par de semanas. Antes de que alguno pudiera replicar, una mujer elegante, de porte imponente y mirada aguda, se acercó al grupo. Margaret Thornton, conocida por su influencia en el mundo filantrópico y por no tolerar la superficialidad, observó a Emma con curiosidad genuina. Julian,
querido, ¿vas a presentarme a tu acompañante? Estoy segura de que no la había visto antes. Claro, respondió él con alivio. Margaret, ella es Emma Rodríguez. Emma, Margaret Thornton, fundadora de la Fundación de Artes Infantiles. El interés de Emma fue inmediato. Es un placer conocerla, señora Thornton. He seguido de cerca su labor. El reportaje reciente sobre sus programas de educación artística me pareció profundamente inspirador. Margaret levantó las cejas, complacida. ¿De verdad lo leíste? Eso no sucede a menudo aquí. Dime, ¿qué opinas sobre el impacto real de los programas comunitarios en el desarrollo juvenil? Durante varios minutos, Julian fue testigo de una conversación intensa y apasionada. Emma habló con soltura sobre acceso cultural, educación pública y el valor de la creatividad como herramienta social. Mencionó experiencias personales, datos concretos y ejemplos reales de su trabajo voluntario. Margaret la escuchaba con atención absoluta. Antes de retirarse, la tomó suavemente del brazo. Necesitamos personas como tú. Ven a visitarnos, por favor. Al alejarse, lanzó una mirada significativa a Julian. Has sido muy discreto guardando este tesoro. Benjamin permanecía inmóvil, como si intentara reorganizar sus pensamientos. ¿Cómo sabía tanto? Susurró. Yo pensé que solo. Que limpiaba casas, intervino Daniel, sin rastro ya de ironía. Parece que subestimamos bastante. Emma los miró directamente, sin dureza, pero sin retroceder. Antes que cualquier título, soy una persona, dijo. Mi trabajo no define mi valor. Y aunque la sociedad jerarquice unas profesiones por encima de otras, eso no hace a unas personas más dignas que otras. El silencio que siguió fue incómodo y revelador. Julian sintió una mezcla de orgullo y vergüenza. Ella estaba diciendo en voz alta lo que él nunca se había atrevido a confrontar. Creo que le debemos una disculpa, admitió Thomas con torpeza. Fuimos injustos. Es una manera amable de decirlo, respondió Emma con una sonrisa leve. Aprecio el gesto. Ahora, si me disculpan, creo que la comida está por servirse y tengo hambre de verdad. Se alejó con naturalidad, dejando atrás a los hombres sumidos en sus pensamientos. Esto se nos fue de las manos, murmuró Benjamin. Desde el principio, respondió Julian con frialdad. Convertimos a una persona en un experimento. Y eso dice más de nosotros que de ella. El resto de la noche, Julian la observó moverse entre los invitados con soltura. Emma conversaba, reía, escuchaba. No buscaba aprobación ni atención, simplemente estaba presente. Y esa presencia atraía a otros. Varias personas comenzaron a buscarla activamente, interesadas en su punto de vista. En un momento, coincidieron junto a una ventana. Nunca dejas de sorprender, comentó Julian. Emma lo miró con una mezcla de humor y honestidad. ¿O tal vez nunca te preguntaste quién era yo fuera de tu casa? El comentario fue directo, sin crueldad, pero certero. Fallé en eso, admitió él. Te reduje a una función, no a una persona. No eres el único, respondió ella. Pero siempre podemos decidir hacerlo mejor. Cuando anunciaron la cena, Julian se aseguró de que Emma estuviera sentada junto a personas con quienes pudiera compartir conversaciones reales. Durante la velada, habló de libros, de ciudades, de los niños a los que ayudaba. Julian empezó a notar quién escuchaba de verdad y quién solo fingía cortesía. Sus amigos, en mesas cercanas, parecían cada vez más incómodos. Emma no intentaba destacar. Simplemente era auténtica. Y eso lo cambiaba todo. Cerca del final, Benjamin se acercó a Julian. La apuesta se termina, dijo. Estábamos equivocados. Y cumpliremos con la donación. El doble. Díselo a ella, respondió Julian. Es a quien le debes eso. Cuando la noche terminó y la mayoría se había ido, Julian encontró a Emma en la terraza, mirando la ciudad. Fue intenso, dijo ella sin girarse. Fuiste extraordinaria, contestó él. Gracias.
No lo hice por ustedes, aclaró. Lo hice por algo más grande. Aunque, también por mí. ¿Valió la pena? Sí. Y también me hizo darme cuenta de que he estado posponiendo mi vida. Julian sintió un peso en el pecho. ¿Vas a irte? Voy a seguir adelante, dijo Emma. Terminaré mi carrera. Ya no puedo seguir escondiéndome. Te voy a extrañar, dijo él, con una sinceridad que lo sorprendió. Eso espero, respondió ella. Porque ahora sabes a quién extrañas. A la mañana siguiente, Julian despertó con una sensación extraña. El departamento parecía distinto. Preparó café torpemente, dándose cuenta de cuánto dependía de Emma incluso para lo más básico. Ella llegó como siempre, puntual y profesional. Pero el aire entre ellos ya no era el mismo. Julian lo supo en el instante en que la vio entrar. Algo había cambiado, y ya no había forma de ignorarlo. Julian lo percibió de inmediato. Emma realizaba sus labores con la misma precisión de siempre, pero había algo distinto en su forma de moverse, una ligereza nueva, como si ya no cargara un peso invisible sobre la espalda. Buenos días, dijo él al cruzarse con ella en el pasillo. ¿Podríamos hablar un momento? Claro, señor Westwood, respondió ella, dejando a un lado lo que llevaba en las manos. Por favor, dime Julian, pidió él. Creo que ya no tiene sentido seguir con tanta formalidad. Emma lo observó en silencio durante unos segundos antes de asentir. Está bien, Julian. ¿Qué necesitas? Muchas cosas, respondió, y enseguida negó con una pequeña risa. No, espera, eso sonó demasiado. Quiero hablar de lo que pasó anoche, de tu decisión y de lo que viene después. Entraron al estudio, ese mismo espacio donde semanas atrás todo había comenzado con una apuesta superficial. Julian preparó café y se sentó frente a ella, mirándola con una atención distinta, más consciente. Antes que nada, quiero volver a pedirte perdón, dijo. Por la apuesta, por mi ceguera, por haberte reducido a un rol durante tanto tiempo. No hay justificación. Acepto la disculpa, respondió Emma con calma. Pero hay algo que debes entender. No fuiste cruel, fuiste indiferente. Y esa indiferencia es tan común que casi pasa desapercibida. La mayoría trata a quienes trabajan en servicios como si no existieran. Tú simplemente nunca miraste con atención. Sus palabras dolieron porque eran precisas. Quiero cambiar, dijo Julian. Anoche, viéndote en esa sala llena de personas que se creen importantes, entendí que he vivido encerrado en una burbuja. He tenido todo y, aún así, he vivido pequeño. Emma ladeó la cabeza, interesada. ¿Pequeño? Sí. Repito rutinas de éxito sin preguntarme para qué. Gano dinero, asisto a eventos, me rodeo de gente que piensa como yo, pero no estoy aportando nada real. No estoy conectado con el mundo. Tienes más recursos de los que imaginas, respondió ella. La pregunta es si los usarás para protegerte o para comprometerte con algo más grande. Hablaron durante largo rato. Emma le contó de su familia, de la universidad que tuvo que abandonar, de su deseo de trabajar en educación artística, de los niños a los que ayudaba cada semana y de la frustración de ver programas valiosos luchando por sobrevivir sin apoyo. Julian, por primera vez en años, habló sin máscaras. Confesó la soledad que acompañaba a la riqueza, la presión heredada, el vacío que se había instalado en su vida sin que se diera cuenta. ¿Y ahora qué harás? Preguntó Emma sin rodeos. Aún no lo sé, admitió. Pero sé que no quiero seguir igual. Eso ya es un comienzo, dijo ella. Pero recuerda algo, no es mi responsabilidad guiarte ni salvarte. Ese camino es tuyo. Lo sé, respondió. ¿Pero podría contar contigo como amiga? Al menos para escuchar otra. Otra perspectiva. Emma sonrió con cautela. Tal vez. Pero mientras siga trabajando aquí, los límites se mantienen claros. Después veremos qué nace de forma natural. No quiero ser tu lección ni tu símbolo. Es justo, dijo Julian, estrechándole la mano.
Las 2 semanas siguientes transcurrieron con respeto y profesionalismo. Emma entrenó a su reemplazo, y Julian comenzó a hacer cambios reales, se ofreció como voluntario en el centro comunitario, habló con sus amigos, cumplió promesas. El último día, la despedida fue sencilla pero sincera. Julian le entregó un sobre con información sobre apoyos académicos. No es dinero, aclaró. Solo opciones. Lo demás depende de ti. Emma lo revisó emocionada. Gracias. Esto puede cambiarlo todo. Cuando se quedaron solos por última vez, el silencio fue profundo pero sereno. Estoy asustada, admitió Emma. Empezar de nuevo no es fácil. Perteneces a donde decidas estar, dijo Julian. Lo demostraste siendo tú misma. Se abrazaron brevemente. Cuando ella se fue, Julian sintió la ausencia, pero también algo parecido a esperanza. 6 meses después, ambos habían seguido adelante. Emma volvió a la universidad, trabajó en una galería, avanzó con determinación. Julian redirigió su vida hacia un propósito más amplio, fundó proyectos, cambió prioridades. Seguían viéndose, hablando, construyendo una amistad real. Una noche, en una exposición que Emma había ayudado a curar, Julian lo entendió todo. No era admiración ni gratitud. Era amor. Amor por quien ella era, no por lo que representaba. Caminaron juntos después, conversando bajo las luces de la ciudad. Emma, dijo Julian, deteniéndose sobre un puente. Necesito decirte algo con total honestidad. Ella lo miró, atenta. Me he enamorado de ti, dijo. No de una historia, ni de una transformación. De ti, tal como eres cada día. Y no quiero cruzar ningún límite sin que sepas que mi respeto por ti está por encima de todo. El río seguía fluyendo bajo sus pies, silencioso y constante, como el comienzo de algo que, por primera vez, nacía sin apuestas ni máscaras, solo desde la verdad. Julian respiró hondo antes de terminar lo que llevaba guardando desde hacía meses. Le habló de cada gesto de Emma, de cómo su manera de cuestionarlo lo empujaba a no conformarse, a mirar más allá de sí mismo. Le confesó que admiraba su fortaleza, su claridad, pero también reconoció la complejidad de lo que habían vivido. Le dijo que entendía si ella necesitaba distancia, que jamás permitiría que ella sintiera que debía corresponderle por gratitud, por pasado o por circunstancias. Que, pasara lo que pasara, su respeto por ella estaba por encima de cualquier deseo. Emma no respondió de inmediato. El silencio se extendió lo suficiente como para que Julian sintiera un nudo en el estómago, convencido de que había cruzado una línea invisible. Pero entonces ella levantó la vista y sonrió con una serenidad que desarmó todos sus miedos. Le confesó que ella también lo amaba, que llevaba tiempo sintiéndolo, pero que había guardado silencio por temor a que todo se redujera a una narrativa fácil. A esa historia repetida donde una mujer humilde parece depender del hombre poderoso para cambiar su destino. No quería ser vista así, ni siquiera por él. Le explicó que lo que tenían no encajaba en ningún molde romántico prefabricado. No se trataba de rescates ni de privilegios, sino de dos personas que se habían observado sin máscaras y habían decidido crecer, cada una desde su propio lugar. Julian apretó su mano con suavidad y le dijo que eso era justamente lo que lo había enamorado, la verdad que había entre ellos, sin disfraces ni fantasías. Se besaron allí mismo, sobre el puente, mientras la ciudad seguía su ritmo debajo, ajena a ese instante íntimo que no necesitaba testigos. Con el paso del tiempo, la relación se volvió más sólida, más consciente. Un año después, ambos estaban de pie frente a un edificio lleno de vida, inaugurando un centro comunitario dedicado a las artes. Un espacio pensado para jóvenes que, como Emma alguna vez, tenían talento y sueños, pero pocas oportunidades. Ella había liderado el diseño educativo, había escuchado a la comunidad, había convertido ideas en programas reales. El proyecto llevaba ambos apellidos, pero su nombre encabezaba el título por decisión propia, porque su visión había sido la base de todo. Mientras la gente aplaudía y las familias recorrían los salones, Julian comprendió que el camino que los había llevado hasta allí había sido exigente. Nada se había dado por inercia.
Ambos habían tenido que cuestionarse, incomodarse y renunciar a versiones antiguas de sí mismos. Esa noche, ya lejos del ruido, sentados en la azotea de su departamento sencillo, observaron cómo el cielo se apagaba lentamente. Emma apoyó la cabeza en su hombro y recordó aquella primera gala, el miedo, la rabia, la necesidad urgente de demostrar que era más de lo que otros creían. Julian le preguntó si alguna vez había deseado que nada de eso hubiera ocurrido. Ella negó con seguridad. Le dijo que ese momento había sido el empujón que necesitaba para dejar de minimizarse, aunque también agradecía que no hubieran corrido, que se hubieran dado el tiempo de convertirse en personas más completas antes de intentar ser pareja. Levantaron copas imaginarias, brindando no por el pasado ni por el estatus, sino por las transformaciones que habían vivido. Permanecieron en silencio, cómodos, entendiendo que el verdadero cambio no había sido externo. No había consistido en adaptarse al mundo del otro, sino en afirmarse en quienes eran y elegir acompañarse desde ahí. Las etiquetas con las que comenzaron habían sido insuficientes desde el principio. No definían la profundidad de lo que habían construido. Eran simplemente Julian y Emma, compartiendo la vida con conciencia, respeto y propósito, escribiendo una historia real, imperfecta y profundamente humana.